Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestra sesión académica semanal. A nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación les damos la más cordial bienvenida. Y hoy tenemos el privilegio de tener una profesora que nos va a dar un tema de suma importancia para todos los que ya pasamos de los 50 años. Y nada más y nada menos que nuestra jefe de enseñanza del hospital, la doctora Flor María de Guadalupe Ávila Femat, quien es médico internista y tiene un posgrado en geriatría y tiene una amplia experiencia en el manejo del adulto mayor. Ella participa en foros nacionales e internacionales que abordan el tema de la geriatría. Y nos va a presentar este tema que se titula Repercusión social y de salud del envejecimiento de la mujer. Les pido le demos un fuerte aplauso para darle la bienvenida a nuestra profesora y muchas gracias por su asistencia. Bien, le agradezco muchísimo al doctor Navas la presentación. Y bueno, este es un tema verdaderamente bonito, ¿sí? No se habla mucho de este asunto del envejecimiento de la mujer y tiene sus diferencias con los varones. Ahorita lo vamos a ver enfocado desde las áreas sociales y también desde los procesos de salud y enfermedad. Y vamos a hablar un poquito de esto. Voy a empezar con esta diapositiva porque estas cuestiones de género no se centran en solamente lo biológico. Tal vez lo biológico solo sea una de las menores partes, sino lo social es lo verdaderamente importante, y ahorita van a ver ustedes por qué. Esta diapositiva la voy a leer textual porque tiene que ver con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Sí? Este es un movimiento de la Organización de las Naciones Unidas. México tiene suscrito esta convención, o sea, está adherida a esta convención. Se pronunció la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y al siguiente año México se adhiere a este pronunciamiento, a esta convención. O sea, fue todo un contexto intelectual reunido para hablar sobre los derechos de las mujeres. Y lo leo textual porque así dice: el pleno desarrollo y adelanto de la mujer solo se puede lograr mediante un planteamiento basado en el ciclo vital, que reconozca y tenga en cuenta las distintas etapas de la vida y el efecto de cada etapa en el disfrute de los derechos para las mujeres envejecidas. Y lo pongo en rojo, el disfrute de los derechos, porque pues, como ustedes comprenderán, los derechos es un tema muy muy amplio. Entonces empiezo con este posicionamiento, ¿sí? El cual me parece absolutamente pertinente y al que México está adherido. No les voy a hablar estrictamente de la pirámide de población. Ustedes han visto muchas veces esta pirámide de población, todos los que están en el área de la salud y las áreas sociales la conocen. La transición demográfica en la que estamos verdaderamente inmersos en México, y solo les voy a hablar de los datos de la encuesta intercensal, ¿sí? Que fue en 2015. O sea, son datos frescos, son los más frescos que hay. Hasta que tengamos otro censo vamos a saber realmente qué está pasando otra vez con la población, y pues el CONAPO ya anda en este asunto, ¿no? Entonces la encuesta intercensal de 2015 nos dice que hay 12 millones y medio prácticamente de personas mayores de 60 años en México. Este es el número oficial hasta este momento, ¿sí? De los cuales aproximadamente 6.2 millones son mujeres. Y sabemos que la esperanza de vida es mayor en la mujer que en el varón. No solamente en los humanos, sino en todas las especies prácticamente este es un fenómeno que se repite. Y tiene que ver de inicio con la biología, seguramente. Hay muchas teorías, muchas cuestiones biológicas, por supuesto, y otras tantas sociales, ¿sí? Sin embargo, esta mayor esperanza de vida no representa una ventaja real en muchos grupos de mujeres, ya que las condiciones de vida que se asocian a la vida propia de la mujer y al proceso del envejecimiento no le propician que tenga un envejecimiento exitoso, ¿sí? En el más amplio de las acepciones del envejecimiento saludable. Entonces,
no nos sirve mucho vivir más si no es que lo vivimos de mejor manera. Nuestra esperanza de vida es mayor, pero nuestra esperanza de vida en salud no es así como la de los hombres. Los hombres viven menos, pero tienen más años de vida, de esperanza de vida en salud. Entonces, quiero que se vayan quedando con estas ideas para que entendamos después por qué es importante. El doctor Rodríguez siempre se ríe cuando yo digo que soy darwiniana y que yo pienso que la naturaleza conserva el género que más le sirve y pues somos nosotros, mi amor. Entonces, podemos prescindir de algunos varones y quedarnos solo con uno para reproducir la especie, ¿sí? Pero bueno, esto es broma, por supuesto, ¿sí? Pero tiene algo de cierto, ¿eh? Es broma, pero tiene algo de cierto, tiene que ver con la biología, ¿sí? Entonces les decía yo que no se trata solamente de estas diferencias biológicas, sino que lo social es lo verdaderamente complejo, porque estas diferencias al final muchas están construidas históricamente y se traducen en desigualdades y riesgos, ¿sí? Si en una familia a alguien tenían que decidir a quién educar, no educaban a la niña no la mandaban a la escuela. La niña tendría que estar hecha para que se casara y tuviera niñitos o para que cuidara a los papás. O sea, ¿ustedes se acuerdan de la película de Cómo haga para chocolate? ¿Sí? O sea, ni más ni menos. Entonces había que educar al varón porque pues iba a ser el proveedor, el que trabajaba y chalala, ¿no? Entonces esta es la vieja historia que nos hemos creído todos todo el tiempo. Entonces, y la hemos masticado muy bien. Entonces romper con este paradigma pues resulta complicado, ¿sí? Si nosotros nos pusiéramos a pensar y definiéramos cuál es el rostro de un adulto mayor de 60 años en México, ¿sí? Encontraríamos que es una mujer. Esta es una composición que hicimos cuando yo estaba en el Instituto Nacional de Geriatría y todas son fotografías de mujeres alrededor de esa edad. Son pequeñas fotografías que componen esta gran fotografía. Entonces podríamos decir que es una mujer con un promedio de edad de 70 años, que sabe leer y escribir. Estoy hablando de promedios, ¿sí? Está afiliada a un servicio de salud, el 20% sufre alguna discapacidad, está casada o unida, no trabaja y vive en una localidad urbana. Estos son datos de que el propio instituto agarró, los procesó a partir de los datos del censo del INEGI, ¿sí? Y del CONAPO, del Consejo Nacional de Población. Pero ¿cómo sería el rostro de un adulto mayor de 80 años en adelante? Pues seguiría siendo mujer, ¿sí? El envejecimiento tiene cara de mujer. Entonces sería una mujer que sabe leer y escribir, menos porcentaje, ahorita vamos a ver los porcentajes de qué está pasando con la escolaridad, está afiliada a un servicio de salud, pero ya el 40% sufre una discapacidad, ¿sí? O sea, puede ser dependiente de otro. Actualmente vive sola, alguna vez estuvo casada, unida, ahora es viuda, no trabaja y vive en una localidad urbana. Esta es como una fotografía. Claro que hay particularidades poblacionales distintas de acuerdo a los contextos, ¿sí? Entonces esta es la distribución porcentual por sexo, ¿sí? de personas de 60 años y más por decenios. Son proyecciones también, por supuesto, algunos datos no los tenemos, las demás son proyecciones del 2010 al 2050. Y si ustedes pueden ver, ¿sí?, la distribución de la población de 60 años y más, dice, para el 2050 las mujeres de mayores de 60 años y más representarán el 23% de toda la población de mujeres, ¿sí? Y los hombres solo el 19%, o sea, siempre habrá más mujeres que hombres. Y entre más pasan los decenios, más se va ampliando esa brecha. Eso quiere decir que las mujeres vamos a seguir viviendo más años, ¿sí? Y los hombres se van a seguir quedando medios estancados en sus esperanzas de vida y esa brecha se va a aumentar y cada vez va a haber más mujeres. Yo no sé si eso sea bueno o sea malo, depende de qué punto de vista lo vean, pero lo que sí es que no se envejece en la mejor condición. Entonces vamos a tener más mujeres enfermas, seguramente, enfermas, pobres y analfabetas. O sea, ahorita vamos a ver todo eso. La población de 60 años y más, según categoría de hogar de residencia. O sea, cómo se componen ahora las familias y dónde viven las personas mayores en México, ¿sí? Las mujeres, la mayor parte de las mujeres están en núcleos ampliados, o sea,
seguramente viven con el resto de la familia, ¿sí? Pero si se trata de vivir solo, también más mujeres viven solas que los hombres. Si ustedes ven los porcentajes, hay una pequeña diferencia, pero es significativa esta diferencia. Entonces hay más mujeres que viven solas que hombres, ¿sí? Y los hombres viven más en espacios nucleares. Ahorita vamos a ver por qué. Porque a pesar de todos los pesares, ¿sí? Y a pesar de todas las quejas infinitas y lloriqueos, estando casados están mejor. Lo asimilan, que así se quedan. O se vuelven a casar, o se vuelven a juntar y se tropiezan como 5 veces con la misma piedra, ¿sí? Y entonces la mayoría están casados, unidos, o tienen pareja. Cosa que no sucede con las mujeres, ¿sí? Si ustedes pueden ver aquí, hay más viudas que viudos. Claro, las mujeres vivimos más tiempo, entonces por eso hay más viudas que viudos. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando un varón enviuda, tiene muchas más posibilidades de morirse al siguiente año de la viudez que una mujer. O sea, soportamos mejor la viudez que los hombres. Yo también tengo mis teorías, creo que son edípicos. Entonces, pero son mis teorías, eso yo se los comparto lo que yo pienso, pero ustedes podrán hacer los juicios que consideren de acuerdo a la propia experiencia, ¿sí? Entonces la mayoría permanecen unidos o casados, y hay muchas más mujeres viudas, pero es el fenómeno biológico del envejecimiento que propicia todo esto, ¿no? Que las mujeres vivan más y pues se mueran los varones. Pero vamos a entrar al tema de la educación, ¿sí? Entonces aquí vamos a hablar del promedio de escolaridad de las personas adultas mayores, y dice que casi el 29% de las mujeres y el 19% o casi 20% de los hombres mayores no saben leer o escribir, ¿sí? Y entre más edad se tiene, o sea, si vemos los grupos poblacionales de 80 años y más, hay mucho mayor analfabetismo, pero en cualquiera de los grupos etarios, en cualquier estratificación que nosotros hagamos, los hombres van a tener más años de escolaridad que las mujeres, ¿sí? O sea, esta es la fotografía de la escolaridad de las personas de 60 años y más. En cualquiera de los decenios, los varones tienen más años de escolaridad que las mujeres, ¿sí? Entonces eso de que ¿para qué va a la escuela? No tiene para qué ir a la escuela si finalmente va a terminar haciendo ollas de arroz, ¿no? Y cuidando niños, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa en el campo laboral? ¿Qué pasa en el campo laboral? Una tercera parte de las personas adultas mayores están en el mercado laboral formal, ¿sí? No en el informal, el formal. 19% son mujeres y 50% son hombres. O sea, es muy poca las mujeres que se mantienen en el mercado laboral, ¿sí? 20% de varones mayores de 80 años permanecen activos y solo 4% de las mujeres, ¿sí? Esto ya son trabajos informales, pero muchos de los adultos mayores que se jubilan tienen que volver a trabajar porque la pensión no les alcanza ni para los pañales de la incontinencia, ¿sí? O sea, las pensiones son exiguas. Entonces la gente tiene que reinsertarse en un campo laboral, pone un puesto, vende cosas, ofrece algunos servicios, entonces tiene que mantenerse activa laboralmente porque si no, no le alcanza el sustento, o vive de transferencias, ¿sí? O de pensiones contributivas o no contributivas según se vea el esquema. Entonces la mayor parte de los valores, o sea, buena parte de los valores permanece económicamente activo, ¿sí? Las mujeres muchísimo menos, y cuando permanecen económicamente activas, ¿qué hacen? Quehaceres domésticos, ¿sí? ¿Qué es lo que seguramente saben hacer? Entonces, vean cómo una cosa va caminando con la otra, ¿sí? O sea, tiene que ver con estos contextos. Entonces, mujeres y hombres trabajando, estos son igual, hombres y mujeres mayores de 60 años. La mayor parte de las mujeres aquí son comerciantes, ¿sí? Los varones están por aquí, y en algunas cuestiones de educación hay más mujeres que hombres insertadas en este esquema. Y trabajos y servicios personales. Ahorita vamos a hablar un poquito del trabajo no remunerado en salud, ¿sí? O sea, cómo el hecho de cuidar a otros invierte tiempo, se invierte esfuerzo y no está remunerado. Y al final
es un gasto que se hace en inversión de tiempo. Cuando hablamos de pobreza, también a los adultos mayores no les va bien en este país, ¿sí? Hay un montón de acepciones de pobreza. El Coneval usa algunos indicadores. El año pasado se pelearon el Coneval y el INEGI por los indicadores de pobreza, porque decían que el INEGI los había modificado para decir que teníamos menos pobres en el país y favorecer al gobierno en turno, y casi se matan para definir la pobreza. Hay cuando menos 6 indicadores de pobreza. Pobreza extrema, que tiene que ver con la capacidad de cumplir con los satisfactores esenciales, ¿sí? Alguien está en pobreza extrema cuando ni siquiera juntando todos los recursos que tiene puede alimentarse, ¿sí? Entonces, esa es pobreza extrema. Igual, aquí dice, en 2014, de las personas adultas mayores pobres, 54% eran mujeres. Por su parte, de la población adulta mayor en pobreza extrema, también 54% eran mujeres. Y la misma, ustedes van a ver aquí, también por años, 2010, 2012, 2014, los últimos datos son de 2014, siempre hay más mujeres pobres que hombres pobres. Poquitito más pobres que los varones, pero son más pobres las mujeres. Entonces, ya estamos hablando de desventaja social, ¿verdad? O sea, ya no están educadas, pueden vivir solas o son viudas y son pobres. Entonces, este es el contexto. Y cuando hablamos de maltrato, esta encuesta de 2016 es bien interesante, porque la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Hay un montón de encuestas que nosotros nunca consultamos y nunca vemos, no sabemos ni que existen. Y de verdad tienen una cantidad de información que bien podríamos usar para muchísimas cosas, ¿sí? Para eso se hacen las encuestas, para que nosotros podamos tomar decisiones de política pública y decir qué más podemos hacer por la población en este país. Y vamos a hablar de violencia, ¿sí? Las mujeres, vamos a decir que las mujeres envejecidas tienen 2 agravantes para ser sujetos de maltrato y violencia: ser mujeres y ser viejas, ¿sí? Y ahí le podemos ir agregando, ¿sí? Ser mujeres, ser viejas y ser indígenas, por ejemplo. Pudiera ser. Entonces, el 17% sufrió en los últimos años algún tipo de violencia, de 60 años en adelante, 15% emocional, 6% patrimonial, 1.2% física, y el 44% de las mujeres adultas mayores que están casadas o unidas han sufrido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja a lo largo de la vida. En México no hay muchas encuestas sobre maltrato en adulto mayor, hay al menos 3. La prevalencia es alrededor del 10%, entre el 7 y 10% en las mujeres adultas mayores, en los adultos mayores en general. Pero como todos los maltratos, está subregistrado. Entonces seguramente hay muchos más casos de abuso y violencia, pero siempre es más grande la prevalencia contra las mujeres. Es un grupo vulnerable, ¿sí? En relación a la salud, solo 4 de cada 10 hombres y 3 de cada 10 mujeres gozan de una buena salud o de muy buena salud. Estos son datos de autopercepción de salud. Esta tabla se construyó a partir de los datos del ENASEM, de los datos que se tienen del ENASEM, 2001, 2003, 2012, la última, y es cómo percibe la gente su salud. Ese es un indicador muy valioso. O sea, cómo yo percibo que me siento o cómo yo percibo que estoy en relación a los demás. Entonces, así se perciben. Se perciben más sanos los hombres que las mujeres. Porque es real, ¿sí? O sea, cuando yo digo, es que ya camino más lento, es que es real que ya camino más lento, ¿de acuerdo? O sea, la autopercepción de salud es un indicador bien importante. ¿Cuáles son las principales causas de años de vida con discapacidad, vividas con discapacidad? Porque podemos vivir 75 años como esperanza de vida, pero al menos 10 los pasamos en muy mala calidad de salud, y al menos los últimos 3 los podemos pasar postrados, discapacitados y dependientes. Entonces, no pierdan de vista eso. Si ustedes ven las causas, la diabetes mellitus de un brinco, aquí son datos de 1990, de 2010, ¿sí? Son los últimos de 2010, y vean ustedes el aumento brutal, ¿sí? Como causa
de años de vida vividos con discapacidad, la diabetes mellitus, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, las causas no son las mismas, las causas de años vividos con discapacidad. En las mujeres está la diabetes mellitus, por supuesto, como primera causa, pero aquí aparece la enfermedad de Alzheimer, que aquí ustedes no la ven acá arriba. La demencia de Alzheimer nos da más frecuentemente a las mujeres. Entonces tenemos esta desventaja. Y aquí pueden ver otros diagnósticos que ustedes no pueden ubicar aquí, que es la depresión, ¿sí? Entonces, tenemos esta condición de salud mental peor que los hombres. Entonces, esto nos crea también un peor envejecimiento. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de discapacidad según sexo y grupo de edad? Entonces dice que la población de 60 años o más son las mujeres que muestran una mayor prevalencia de discapacidad. Aquí vamos a comparar los niños. Aquí entre niños y niñas los varones están más discapacitados, un poquito más las mujeres. Se empieza a emparejar en la edad de adulta, pero cuando somos adultos mayores ya hay una diferencia sustancial en discapacidad. Hay más mujeres discapacitadas que varones discapacitados. Y por supuesto la desventaja social siempre tiene consecuencias. Ya venimos hablando de esta desventaja social, ya la he ido documentando, y podemos entender que las personas, entre más desventajas sociales tengan, más discapacidades y limitaciones funcionales van a tener. Entonces, con todo esto tiene que ver, y entre más viejas sean, más discapacidades van a tener, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta es la prevalencia del número de discapacidades por quintiles de ingreso. Entre menos ingreso tengamos, más discapacidades se acumulan. Y esto es lógico porque se tienen mucho menos de recursos para solventar la discapacidad. Esto es comprensible desde ese punto de vista. Entonces, estos los dos son datos de salud, ¿sí? Y bueno, este es un artículo recientemente publicado por mis ex compañeros en el Instituto Nacional de Geriatría. Acaba de salir apenas hace 3 semanas, 2 semanas, este artículo, en donde los individuos frágiles, en especial las mujeres, ¿sí?, frágiles y mujeres son sujetas más frecuentemente de abuso. El instituto desarrolló una herramienta validada en México. Es nuevo un instrumento para detectar abuso y maltrato, inclusive las consecuencias físicas del abuso y maltrato en los adultos mayores. Y estas son las proyecciones para fractura de cadera. No sé si ya haya aquí ortopedistas, pero los ortopedistas van a tener mucho trabajo si las mujeres nos seguimos cayendo como nos caemos y nos seguimos fracturando como nos fracturamos. Entonces, estas son las proyecciones de la incidencia de fractura de cadera hasta el 2050, y la verdad son espeluznantes, ¿sí? Pero esta es la condición de salud de las mujeres. O sea, osteoporóticas, por los tipos de osteoporosis que ustedes tengan, y la vida antes de la caída, la vida después de la caída, la vida antes de la fractura de cadera y la vida triste después de la fractura de cadera si es que no nos rehabilitamos. Y por supuesto tenemos muchas más dificultades para realizar actividades de la vida diaria, tanto simples e instrumentales. Igual, cualquiera de las actividades simples o instrumentales, las mujeres tenemos menos capacidad de desempeñarlas entre más vaya transcurriendo el tiempo. Parece como una película de terror, ¿verdad? Sí, el ser mujer vieja. Estas son las condiciones de salud mental, y me voy a centrar en este apartado. Más síntomas depresivos, más deterioro cognitivo y más demencia. Estos son datos de salud también, ¿sí? Vamos, no están anotados los de medio camino, de salud de medio camino, pero son del salud 2012. Entonces, este es todo un volumen que publicó la Asociación de Alzheimer Internacional, que es la asociación más potente que estudia y publica y recomienda sobre las demencias. Y hay más mujeres que viven con demencias que los hombres, es más prevalente en las mujeres que los hombres, tenemos muchas más posibilidades de desarrollarla, pero además aportamos los cuidados de la mayor parte de las personas con demencias. O sea, la mayor parte de las personas con demencias están cuidadas por mujeres. No solamente el cuidado de los demenciados, sino en general de los adultos mayores. Entonces yo estoy viendo aquí un fenómeno de mujeres siendo cuidadas por mujeres, ¿sí? O sea, mujeres que cuidan a mujeres, mujeres cada vez más viejas que cuidan a mujeres.
Si ustedes se pasean por los pisos de medicina interna, tal vez de cirugía, pueden ver ustedes a una mujer de 70, 75 años cuidando a su paciente de 80. Entonces hay un envejecimiento de las cuidadoras. Y cuidar a un sujeto demenciado es altamente demandante, altamente estresante. Entonces somete a la mujer cuidadora a una gran tensión. No, a veces no nos visualizamos como cuidadoras de un paciente demenciado, ¿sí? Entonces lo vemos como parte del rol, está introyectado, o sea, esa es la parte que me toca en la función en la vida. Entonces la vemos como natural y pues bueno, así la tenemos aceptada y es como un compromiso social que se ha aceptado en la mujer, no tanto en el hombre por la naturaleza de las actividades que realiza, ¿sí? Sin embargo, las mujeres somos las que más necesitamos cuidados en el hogar y esto es lógico porque pues vivimos más años, más discapacitadas y más enfermas, entonces necesitamos más cuidados. Todos somos sujetos de cuidados en alguna parte de la vida, todos somos dependientes en una parte de la vida, ¿sí? Cuando somos niños somos dependientes, tenemos que ser cuidados, cuando nos enfermamos somos dependientes, tenemos que ser cuidados, pero hay gente que tiene enfermedades crónicas que requieren ser cuidadas por muchísimo más tiempo, ¿sí? Entonces, esto es importante. Entonces, este es el esquema del trabajo no remunerado en salud. Al final cuesta lo mismo que todas las hospitalizaciones. O sea, lo que implican los cuidados en casa de toda la población que requiere cuidados es alrededor del 19% del Producto Interno Bruto destinado a salud. Cuesta exactamente lo mismo, pero no lo vemos. Pero ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, 80% del tiempo dedicado al cuidado de las personas mayores dependientes recae en las mujeres. Y el número de horas dedicadas al cuidado es notoriamente superior en las mujeres que en los hombres, ¿sí? Entonces, esa es la fotografía de la mujer envejecida. Ya les acabo de dar la fotografía. Ahora vamos a tratar de explicar desde la perspectiva del curso de vida por qué es que sucede esto. Y ahora voy a hablar de las otras etapas de la vida, ¿sí? Sí me alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces, yo creo que tiene que ver, o sea, ¿cómo es que tenemos este panorama? ¿Cómo es que tenemos esta fotografía? Porque hay una inequidad persistente y extensa, ¿sí? Que viene desde etapas previas. Vamos a hablar solamente del trabajo como ejemplo, ¿sí? El trayecto de la vida, el trabajo como ejemplo. Las mujeres continúan en los mercados laborales en condiciones desiguales con los hombres. Globalmente, a las mujeres se les paga menos que a los hombres, 60-75% del pago que reciben los hombres, ¿sí? Y así sean, tal vez un gran actor de cine gane menos que una gran actriz, ganan menos. Y suponemos que es por el hecho de ser mujeres. Este es un fenómeno global, ¿eh? Este es un fenómeno global. Cuando se combina el trabajo remunerado y no remunerado, o sea, yo salgo a trabajar y me dan una lana por trabajar, por supuesto, pero también trabajo en mi casa, ¿sí? O sea, también hago ollas de arroz, como todas las mujeres. O sea, hago protocolos de investigación y ollas de arroz, ¿sí? Entonces, cuando se combina el trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres de los países en desarrollo, fíjense, ¿eh? En desarrollo, trabajan más que los hombres, ¿sí? Y tienen menos tiempo para la participación política, la educación, el ocio, el autocuidado. A pesar de algunas mejoras en los últimos 50 años, en prácticamente todos los países, los hombres pasan más tiempo en ocio cada día, mientras que las mujeres pasan más tiempo haciendo tareas domésticas no remuneradas, ¿sí? No estoy haciendo juicios de valor, ¿eh? Cada quien haga los que quiera, ¿sí? Cada quien haga los que quiera. Vean esto, por ejemplo. Este es el trabajo no remunerado. Estas son las mujeres en el trabajo no remunerado, ¿sí? Que si se tuviera que pagar, pues a lo mejor no habría dinero que alcanzara, ¿eh? ¿Sí? Y este es el trabajo no remunerado para los hombres, ¿de acuerdo? Y cuando nos vamos a las áreas rurales, esto se pone terrible. Vean ustedes en las áreas rurales y vean en las indígenas, mujeres indígenas, ¿sí? Prácticamente todo es trabajo no remunerado. Prácticamente todo es trabajo no remunerado. Pero vámonos al otro extremo de la moneda, a la otra cara de la moneda.
la gente, lo que se llama the glass ceiling, el techo de cristal, o sea, los megapuestos. Soy CEO de Samsung y de Apple. Ajá. Son hombres, no son mujeres, ¿sí? Solo el 24% son mujeres, excepto en Rusia, que no sé por qué. Ahí el 43% está manejado o sea, los top ceilings, los CEOs son mujeres, 43%, pero el resto del planeta, solo el 23%, ¿sí? O sea, es interesante este dato, ¿no? ¿Les parece? Vamos a ver algo en México. Estos son datos mexicanos. La Academia Nacional de Medicina publicó un volumen solo de salud de la mujer, solo habla de la mujer en muchas condiciones. Y entra en el terreno laboral también y dice, a medida que aumentan los sueldos, la presencia de las mujeres disminuye. O sea, ya cuando se trata de que vamos a pagar más, pues tráete un cuate, ¿no? ¿Sí? Y no una mujer. Como que aquí empezamos muy bien, un salario, 2 salarios, aquí no, estamos bien, y de repente para abajo. En cuanto los sueldos empiezan a subir, ¡ey! ¿A dónde vas? Eso no es para ti, es para los varones. Y este análisis está bien bonito, está publicado en este documento, y vean ustedes, estas son directoras generales, altos cargos ejecutivos, empleadoras, estos son los porcentajes. Cámara de Diputados, ahorita ya hay una ley de paridad, entonces no les queda otra más que meter a las mujeres, ¿sí? También las mujeres nos cosemos aparte, la verdad, ¿sí? ¿Cómo eso de que yo postularme para después dejar a mi marido, o sea, renuncio y dejar a mi marido, o sea, las Juanitas? ¡Qué cosa más vergonzosa! ¡Qué cosa más vergonzosa! Me postulo para dejar al tipo con el que vivo. ¡Qué cosa más espantosa! ¿Sí? O sea, ¿cuánto hemos contribuido nosotros para eso? Y chéquense esto. Ninis, 75% mujeres. Ninis. Horror. Yo cuando vi esta gráfica dije horror. Ok. Distribución de los miembros de la familia que colectan agua. Estoy hablando, este es un estudio que se hizo en 35 países, en Australia, en África, en América. Cuando se tenía que ir a buscar el agua o buscar los combustibles, las mujeres son las que salen a hacer esto, ¿sí? Tampoco estoy haciendo juicios de valor, ¿sí? Al final están empleando tiempo para ir por el agua que no para educar a los hijos o para cuidarlos o para cuidarse ella misma, sino tiene que salir para que no se mueran de sed o el agua que se usa para las familias. Y otra vez vamos a ver el impacto de la educación a través de las generaciones, ¿sí? Estos son datos de Estados Unidos, o sea, un país desarrollado. Entre los norteamericanos blancos, o sea, los norteamericanos blancos son la élite de Estados Unidos, ¿sí? Los WASP. Norteamericanos blancos sin un diploma de escuela secundaria, especialmente las mujeres, la esperanza de vida ha disminuido desde la década de 1990. Si no estudiaron, se les recorta la esperanza de vida. Vean este número. Entre los blancos con menos de 12 años de educación, la esperanza de vida a los 25 años cayó 3 años para los hombres y 5 años para las mujeres, ¿sí? Solo por no tener educación, y estoy hablando de gente joven, solo por no tener educación, ¿sí? ¿Y qué tal la violencia? Esta se llama Amar a Madrazos, es un documento que habla de la violencia que sufren las chicas por los novios, ¿sí? O sea, no, ya no hay que esperarse para que le den sus patadas, desde antes se puede hacer, no hay mayor problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, así se llama, Amar a Madrazos. Este es un estudio antropológico, por supuesto, ¿sí?
Entonces, la violencia marca permanentemente, o sea, se arrastra por la vida, se arrastra por la vida. En algunos ámbitos, la desigualdad de género está asociada a determinadas formas de violencia, ¿sí? Incluida la violencia por la pareja, la sexual por conocidos, desconocidos, abuso sexual infantil. Sí saben que México es uno de los principales países en donde se realiza abuso sexual infantil y prostitución infantil, más que en Tailandia, ¿sí? Entonces, estos actos se asocian con un montón de desenlaces terribles, ¿sí? Lesiones, embarazos no deseados, aborto, depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación, uso de sustancias, infecciones de transmisión sexual, muerte prematura, etc. ¿Sí? Estos son datos mexicanos. 2016, la misma encuesta. De los 46 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30 millones, o sea el 66%, ha sufrido al menos un incidente de violencia. Estoy hablando de todas las edades, ¿eh? 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo, novio o lo que sea a lo largo de su relación, ¿sí? En los espacios públicos y comunitarios, 34% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual. El otro día veía una nota en el periódico de una chica que fue violada en una calle delante de todo el mundo y nadie hizo nada. Un estudiante en Ecatepec. O sea, es la normalización de la violencia, ¿no? O sea, total, ¿qué pasa? No pasa nada. Estas son las alertas de género en el país. Estas son alertas solicitadas, solicitudes declaradas. Estas son alertas de género. Eso tiene que ver con feminicidios, ¿sí? Pues a mí me da así como terror. Estas están pidiendo que sea alerta. Si ustedes suman, son el 80% de los estados de la República. O sea, esta es la condición de violencia del país contra las mujeres. Feo, ¿no? Hay un movimiento, por supuesto, ONU Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas, ¿qué nos dice? Que la agenda para el 2030, de lo que inicialmente se llamaban los objetivos del milenio, ahora son los objetivos del desarrollo sostenible, no se van a poder cumplir si las mujeres seguimos en esta dinámica, ¿sí? O sea, los países no van a caminar sin la participación de las mujeres, ¿sí? Estas son las 12 áreas críticas que ONU Mujeres visualiza para atacar y poder efectivamente cumplir los objetivos de un desarrollo sustentable en las comunidades, en los países. Porque, ¿qué pasa cuando las mujeres entramos en acción o nos empoderamos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues pasa por las cosas buenas, ¿no? O yo quiero pensar que pasa por las cosas buenas. Cuando las mujeres trabajan, las economías crecen. Está demostrado que las mejoras que ha habido en los países de la OCDE se deben a que ha aumentado el porcentaje de mujeres educadas, de mujeres con escolaridad. O sea, aportan a la economía de los países, a la economía de las familias, ¿sí? Y repercute en la mortalidad infantil. Entre más educación tiene la población femenina, menos niños se mueren. Eso resulta comprensible, ¿no? Entonces, esta es mi última diapositiva. Voy a terminar en tiempo. Regreso, esto es circular, y regreso al postulado, ¿sí? El pleno desarrollo y adelanto de la mujer solo se puede lograr mediante un planteamiento basado en el ciclo vital que reconozca y tenga en cuenta las distintas etapas de la vida y el efecto de cada una de estas etapas en el disfrute de los derechos de las mujeres envejecidas. Sea cual sea nuestra condición, estoy convencida de que nos necesitamos unos a otros, ¿sí? De que solo hay una forma de caminar. No podemos darnos el lujo de excluirnos unos a otros. De otra forma, pues no vamos a lograr ni ser el hospital que queremos, ni el Estado que queremos, ni el país que queremos. O sea, de esto se requiere una gran conjunción. Aquí están mis mejores amigos. Gracias. Bueno, esta es mi familia, incluyendo mi perra. Es perra, se llama Goya. ¿Sí?
Pues muchas gracias, estoy a sus órdenes. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿No tenemos micrófono? Sí. ¿Algún comentario o pregunta para nuestra profesora? Don Daniel. Bueno, como siempre, felicitarte. Esta plática la he escuchado ya 2 veces y es impactante la desigualdad. Me causa mucho ruido porque las mujeres ganan menos en los puestos directivos y por qué haciendo más se sigue discriminando, ¿no? Entonces, bueno, tú eres la punta de lanza de las mujeres que no hacen eso, ¿no? Que ganan bien, que están bien y que deben seguir tu ejemplo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tu plática. ¿Algún otro comentario o pregunta? Doctora Roldán. Doctora Ávila, una pregunta. ¿Se está preparando a la población o al personal de salud para la atención de las personas adultas mayores con deterioro cognitivo conductual? Sí, yo creo que sí están haciendo grandes esfuerzos. De hecho, próximamente va a haber un curso al que los invito a que se inscriban, que está el área de capacitación del instituto está ofreciendo sobre deterioro cognitivo. Hay que pasar con Lina para inscribirse y este es un curso desarrollado por la FE Zaragoza. La FE Zaragoza tiene modelos de atención muy interesantes y el ISSSTE pone a disposición de sus trabajadores esta capacitación. Esta puede ser una capacitación masiva, muy grande. Inclusive el ISSSTE tiene en su plataforma, en su página, tiene cursos de cuidados para adultos mayores, para gente que no es médico, para cualquier gente. ¿Sí? Sí se está haciendo un esfuerzo grande para enseñar a la población. Te puedo platicar de lo que en el instituto a mí me tocó dejar encarrilado, que es una plataforma educativa solo para el primer nivel de atención en gran medida en capacitación para adultos mayores, para la salud de los adultos mayores, el desarrollo de estándares de competencias para poder certificar a las personas que van a cuidar a adultos mayores y que tengan las capacidades suficientes y las competencias demostradas con comportamientos críticos verificables para que puedan atender bien. O sea, sí hay un esfuerzo, nunca es suficiente, por supuesto, porque esto nos ha arrasado, o sea, la ola gris nos avasalló, el bono demográfico ya se nos está acabando, ¿sí? O sea, el bono demográfico es toda la gente económicamente activa que tiene que funcionar para sostener a la población que no es económicamente activa, que son los adultos mayores y los niños. Se nos está acabando el bono demográfico. La idea es ver a la tercera edad como un tercer bono demográfico, ¿sí? O sea, como un capital social, si ustedes se ponen a pensarlo como más fríamente, son muchos adultos mayores requiriendo servicios, no todos son pobres, también muchos tienen un poder adquisitivo interesante. Entonces, vale la pena invertir en los adultos mayores, ¿sí? Yo por lo pronto que se formen para que me atiendan pasado mañana, ¿verdad? Doctora Ávila, pues cuando vi el tema de la ciudad dije, ese me interesa, ¿no? Se trata de mujeres y de adultas mayores. Felicitarte realmente por tu ponencia, las cifras son verdaderamente impactantes, así como que todos vamos para allá, ¿no? Pero yo estoy de este lado como pediatra y tú estás como geriatra. Entonces ahorita me vino a la mente, bueno, yo trabajo para prevenir. Sabemos que hay patologías de niños, se van a dar en adolescentes, de adolescentes en jóvenes y de jóvenes en adultos. Entonces, desafortunadamente aquí llegan ya las cuestiones, ya los problemas. Y se habla de prevención. Nosotros tratamos desde las vacunas, la alimentación, crecimiento y desarrollo, ver todos los aspectos que puedan prevenir situaciones en los niños posteriormente. A mí me toca ver adolescentes, yo ya tengo los problemas que se generaron en los niños como la obesidad.
¿qué están haciendo ustedes a nivel del adulto mayor? Porque realmente hay que prevenir, o sea tener una población donde va a haber, pues sí, mujeres, pero más enfermas, con más situaciones de discapacidad que requieren mucha carga económica. Mi pregunta específica, ¿qué están haciendo? ¿Qué sabes tú que has estado en esos niveles en cuanto con las adultos mayores? ¿Cómo podemos prevenir? Porque cuando vino aquí el director del Instituto Nacional de Geriatría, yo estuve en su plática, se me quedó muy grabado que decía, los adultos mayores están así deteriorados por sedentarismo. Fue muy tajante. Sí, Yo creo que son otros factores. Mi pregunta específica, ¿qué se está haciendo ese nivel dentro de las políticas públicas, así como políticas para obesidad y demás? ¿Qué se está haciendo para adultos mayores? Porque en unos años ya va a ser la población de adultos mayores. Sí, a ver, es que se puede ver desde dos puntos de vista. ¿Cómo promueves un envejecimiento saludable real? Pues nos toca a todos. O sea, mientras sigamos teniendo niños obesos, no los vamos a poder hacer viejos sanos, ¿eh? Nosotros vamos a agarrar el rebote y vamos a tratar de que con enfermedades la gente pueda ser funcional y pueda vivir de la mejor forma posible. El concepto de envejecimiento saludable es verdaderamente complejo, porque se pueden tener enfermedades y seguir viviendo razonablemente bien, que es lo que estamos viendo. Gente envejecida, es muy raro que a un adulto de 70 años le dé diabetes, la trae cargando desde los 40, desde los 30. Entonces, tiene que ver con la verdadera promoción de salud. ¿Cómo hacemos para que no tengamos esos niños obesos? Porque me van a entregar viejos muy dañados, ¿sí? Nosotros lo que nos toca hacer es rehabilitar y promover que esa gente que ya llegó a lo mejor con diabetes e hipertensión tenga estos factores razonablemente controlados con actividad física, buena alimentación y no termine demenciada, porque esos son factores de riesgo. Si seguimos así, con esos niños obesos, diabéticos, esos dos son los factores de riesgo mayores para enfermedad de Alzheimer. Vamos a tener más gente demenciada. O sea, nos toca a todos. Cuando ya tenemos al sujeto de 60 años en adelante, ¿cómo le mantenemos su capacidad funcional? La capacidad funcional tiene que ver con lo que tú traes, tus enfermedades, tu carga genética, tu estilo de vida y lo que el entorno te provea. Entre las dos cosas se define la capacidad funcional de los individuos, ¿sí? O sea, se tiene que atacar por las dos formas. A lo mejor yo tengo una carga genética para diabetes, pero no la voy a desarrollar porque tengo un buen régimen y me ayuda el entorno. Mientras esto no sea así, esto va a seguir sucediendo. ¿Cómo lo hacen los japoneses, que son los campeones del envejecimiento saludable? Porque ellos tienen gente de 90 años o de 100 años funcional. Pues ellos son educados desde niños para que eso suceda, ¿sí? Pero si nos vamos al Estado de México, donde tenemos a los niños más obesos del país, ese estado, o sea, yo creo que va a tardar como 15 generaciones para tener viejos saludables, ¿sí? Por políticas públicas en relación de mujer, hay un Instituto Nacional de las Mujeres, ¿sí? Esa es una política pública que vaya dictando cómo van caminando. Es lo mismo. Se definió un plan de acción para el Alzheimer, o sea, diagnóstico temprano, ¿sí? Herramientas competencias para el cuidado, profesionales de la salud entrenados para poder atender a estos pacientes. Pues sí, pero ya los tenemos ahí. Lo previo es lo verdaderamente importante. O sea, si no hacemos una gerontoprofilaxis como comunidad, pues vamos a seguir los geriatras. Por eso hay una nueva tendencia ahora que se llaman las gerociencias. ¿Cómo les manipulamos a los individuos el envejecimiento para tratar de quitarles las enfermedades, ¿sí? Que tienen el mismo sustrato que el envejecimiento? Lo que va a pasar con esas generaciones es que la esperanza de vida se va a desacelerar irremediablemente, ¿sí? Irremediablemente. Y vamos a empezar a ver generaciones de padres ver morir a sus hijos, ¿sí? Bien,
Pues ya para terminar, hay un dicho que dice, si te sientas de sentón y te levantas compungido, más de 60 años has cumplido. Y es cierto. Sí, claro. Hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Así es, tal cual. En 2 palabras hizo una evaluación de la marcha. Y bien, si no hay algún comentario o pregunta para nuestra profesora, a nombre de la dirección del hospital y de la coordinación de enseñanza e investigación, le damos un reconocimiento a la doctora Flor María de Guadalupe Ávila Femat por esta excelente sesión general académica y los esperamos el próximo jueves a las 8 para nuestra. Muchas gracias.